Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Ahí estaba nuestro amigo Ramón Mercedes dando su reportaje especial para Levántate Nueva York. Y Heidi Oleaga Paradis dice: buenos días al mejor programa de Nueva York. Dice Veridania Recio: buenos días mi gente de Levántate Nueva York, bendiciones. Y ahora, señores, vamos a recibir aquí en nuestros estudios a una amiga de la casa, que hoy iniciamos, Oscar y señores, todos ustedes, una miniserie que hemos denominado La Mujer del Siglo XXI. Cada martes de marzo va dedicado a la mujer. Ahí vamos a traer un tema diferente que lo va a tratar, como ella sabe hacerlo muy bien, nuestra amiga Fátima Torres, activista comunitaria, política, defensora, coach, certificada en negocios y también en política, coordinadora. Vengo de familia política. Coordinadora de Opción Democrática en la diáspora. Fátima, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Siempre bien, un gusto estar aquí. Un placer, un placer. Ante nada, agradecerte la invitación a la conferencia que tuvimos el viernes antepasado. El viernes pasado, ay Dios mío, pero que no te lamento. Ya, una semana ya. Sí. El tiempo va rápido. Corriendo que vaya, ya estamos en el tercer mes. Oh, Dios mío. Ay. Ayer fue Navidad y estamos ahora en marzo. Ya estamos en marzo, celebrando el Día de la Mujer. Así, el Día de la Mujer. Así. Sobre el Día, marzo, el Día Internacional de la Mujer. Marzo. Podemos hablar un poco de la historia, claro, de cómo, por qué se decide el 8 de marzo, qué se conmemora, y un poco de la historia de la lucha de la mujer por sus derechos, por sus reivindicaciones. Sí, gracias Oscar, siempre un placer y gracias por haber sacado ambos el tiempo para acompañarnos la semana pasada. Mira, la historia del Día Internacional de la Mujer, primero te agradezco que haya utilizado la palabra conmemora, porque no hay nada que celebrar. Todavía estamos en lucha, todavía a la mujer no se les reconoce en los espacios donde amerita presencia femenina. Muchas personas asumen que el Día Internacional de la Mujer nace en el 1975 porque fue el día en el que las Naciones Unidas reconoció marzo 8 como el Día Internacional de la Mujer. Pero ese movimiento, vamos a decirle, va al 1857, donde de hecho son de los primeros sindicatos que se forman en el mundo y un grupo de mujeres comenzaron a organizarse por reclamando un mejor ambiente laboral y mejor salario. Así fue que comenzó. Luego comenzó a llamar más la atención en el 1910, que dicho sea de paso fue una de las primeras protestas que se hicieron. Un grupo de mujeres, pocos hombres que apoyaban esa causa, se encerraron en una fábrica textil en Rusia como protesta precisamente de buscar ese bienestar laboral y el reconocimiento del mismo. Hubo un incendio y en ese incendio murieron 146 mujeres. Fue ahí, y eso fue en febrero de ese año, fue ahí entonces donde comienza a llamar la atención en un espacio mucho más internacional, precisamente de que la mujer, porque muchas personas asumen que la mujer vino a hacer una contribución a la economía y al espacio laboral después de la Segunda Guerra Mundial. No, nosotros estamos en lucha desde el primer día. Pero en ese entonces, en el 1910, 1911, cuando ocurrió ese incendio en Rusia, que como les decía fue en febrero, pero en el calendario gregoriano cae marzo 8. Entonces siguieron las luchas y ya en el 1975 las Naciones Unidas lo reconocen como tal. Pero New York juega un papel importante en la lucha. Primero por el caso en el siglo XIX de las judías que murieron en un incendio parecido a lo que usted mencionó en Rusia, y por el hecho de que fueron de las primeras marchas se organizaron en New York. ¿Qué papel jugó
¿cómo decir? Los partidos comunistas, porque ahí fueron que surgieron los socialistas y comunistas y cosas, Rosa Luxemburgo y todas esas personas. ¿Qué papel jugaron? ¿Y cómo es que el movimiento feminista salió de ser un contexto altamente político para convertirse hoy día en un contexto básicamente cultural? Sí. O sea, se sale de la mano del contexto político y se lleva al contexto cultural y el papel que al principio jugaron los partidos comunistas. Sí. Mira, los partidos socialistas, el movimiento no nace de un partido, es una causa social que quisieron convertirla en una causa política porque los partidos socialistas en aquel entonces tomaron esa causa para precisamente llamar atención a la agenda política que ellos tenían. Y desde ahí, pues claro está, como siempre, que todavía pasa hoy en día, los partidos de todos los países, independientemente de su ideología política, pues siempre se está fijando cuáles son los espacios comunitarios, los espacios de lucha social donde ellos puedan tener un mayor protagonismo o se puedan hacer visualizar más. Entonces, dicho sea de paso, ese incendio que ocurrió en New York se asume que fue un incendio provocado porque se asumía que ese movimiento era de un partido socialista, pero no era que surgió de un partido socialista, es que el partido socialista en ese entonces estaba apoyando la causa, pero no nace desde ahí. Ahora bien, tú decías de que ahora se ha convertido en un movimiento cultural. No, sigue siendo un movimiento comunitario, sigue siendo un movimiento de justicia social, porque nosotras seguimos en la lucha de que se nos den los espacios, que no es que no los den porque somos mujeres, es que nos los den porque tenemos las condiciones, las destrezas, la preparación para ocupar espacios donde todavía estamos luchando para que se nos reconozca y que hay espacios que ocupamos porque tenemos una cuota designada, porque de lo contrario no estuviéramos ahí. Fátima, todavía nos ven en la sociedad, nos ven los hombres como las que están en la casa deben estar dedicadas a los asuntos domésticos y nada más, o hemos logrado, de hecho lo hemos logrado, pero si nos ven ellos así, como que siempre tenemos que estar dedicadas a los asuntos domésticos. Todo depende del país y la cultura. Por ejemplo, tenemos en nuestro país, República Dominicana, donde en los espacios políticos, por ejemplo, cuando viene a lo que son los gabinetes gubernamentales, incluyendo los locales, no pasamos de un 17%. Pero sin embargo tú tienes a Chile donde el gabinete gubernamental llega a 58%. Entonces es viendo cuáles son los marcos mentales sociales de esos países. Mucha gente acusa al movimiento... Las candidatas, y también como candidatas claro, en los partidos políticos. Todavía nosotras se asume que, volviendo al punto tuyo para cerrarlo, Providencia, que sí, que nuestro papel como es doméstico, entre comillas, nosotras somos muy buenas para poner los manteles y la florecita cuando hay una asamblea en un partido. Pero mucha gente acusa el movimiento feminista de hoy de elitista. O sea, buscan igualdad solamente en aquellas áreas de alto nivel intelectual, política, dirección de empresas, pero nadie dice, oye, porque queremos igualdad en plomería, albañiles. O sea, nadie dice, oye, ¿por qué el 95% de los albañiles son hombres? Porque el 98% de los plomeros, pero cuando vemos que la mayoría son los dirigentes, los dos cosas. Entonces, ¿cómo usted respondería a aquellas personas que dicen que el movimiento feminista hoy se ha convertido en un movimiento elitista porque solamente se preocupa por aquellas mujeres que tienen alto nivel de preparación académica, pero aquellos trabajos que requieren poca preparación académica nadie se preocupa por ello ni porque haya igualdad de género? Porque precisamente dan a conocer solamente la información que justifica ese comentario. Okay. Entonces tenemos mujeres albañiles y hay mujeres en ese movimiento, en ese sector que está defendiendo el hecho de que tienen derecho a hacer ese trabajo.
Yo tengo un par de amigas, por ejemplo, que tienen compañías de construcción y tú las ves a ella con el jean, con el martillo, con el casco, pero no se habla de eso. ¿Por qué? Porque no llama la atención. Sí, pero... Entonces se busca llamar la atención, se busca mandar un mensaje donde la mujer solamente quiere los espacios elitistas. Pero yo estoy hablando de las voceras Sí, del movimiento feminista. No, es que se asume que esas voces, que están muy bien que las tengan, se asumen que esas son las únicas voces. Porque las voces en los espacios donde no llama la atención, sencillamente no tienen un espacio para que esas voces se escuchen. Entonces no es que solamente están las voces en el movimiento feminista, donde están las voces, valga la redundancia, de los espacios ejecutivos, de los espacios empresariales. No, en todo espacio donde está la participación femenina, independientemente de su porciento, de su grado, siempre va a haber una voz, porque la mujer siempre está en desventaja en cualquier espacio que ocupe. Mira, alguien me decía no hace mucho, pero ¿por qué no hay un Día Internacional del Hombre? No existe porque el hombre nunca ha tenido que luchar por un espacio. Que no. No al hombre, por naturaleza, incluyendo en los esquemas sociales más pequeños como la familia, se le da un poder solamente por género. El hombre, por género, ya tiene un espacio social, ya se asume que va a ser un líder, ya se asume que va a ser un empresario. ¿Usted considera que un hombre puede amar a su hijo? Claro. ¿Por qué en el 90% de los casos, cada vez que hay una custodia, que hay un divorcio, es la mujer la que recibe la custodia y nunca el hombre? Bueno. Y el hombre tiene que luchar independientemente de las condiciones para lograr un porcentaje de la custodia. Entonces tenemos igualdad de condiciones en términos de la custodia. Pero tú traes un punto, Oscar, que mira, podemos durar días solamente. ¿Tú sabes por qué precisamente se dan esos esquemas en el espacio legal? Porque se asume que el hombre siempre está en la calle trabajando, un poder laboral. Y se asume que quien está en la casa es la mujer y por consiguiente ese niño va a tener una nutrición de cariño, de espacio, de presencia. Es la persona que la mamá es la persona que va a estar en el apartamento recibiéndolo después de la escuela, es que lo va a ayudar en las tareas. Por eso es que esos esquemas jurídicos existen. Porque se asume que la mujer es de la casa y el hombre es el que está trabajando. No tiene nada que ver con género esa situación. No tiene nada que ver con género esa situación. A una mujer, por ejemplo. Pero nosotros podemos decir lo mismo con respecto a la posición del hombre, que tiene que ver con la condición física. Y te voy a decir algo. Porque todos los ejércitos del mundo. Pero Oscar, volviendo a tu punto anterior, hay hombres que ganan el caso de tener la custodia, si no es compartida, que la tenga la custodia ya en un 100%, cuando comprueba que la mujer no está apta en condiciones emocionales ni físicas, ni de salud, para cuidar de ese niño. Pero vuelvo e insisto, tú podrás ponerlo como tú quieras, pero la realidad es que la custodia siempre se le designa a la madre, no solamente porque fue la que parió, porque es una paternidad, maternidad, se supone que compartida, pero la sociedad misma pone a la mujer en el espacio que la que tiene que estar en la casa cuidando a sus hijos es la mujer, porque las leyes siguen siendo machistas. Pero esas leyes no vienen de una realidad biológica. No, esas leyes, esas leyes han hecho los hombres. Sí, un momento. Exacto. No existe una relación, yo soy papá. Y yo soy mamá. Pero mi relación con mi hijo comienza en el instante en que él nace. Mi esposa comienza una relación con él en el instante en que él se engendra. Claro. Pero no solamente eso, por alguna razón del mundo, mis hijos son gemelos, idénticos.
Y yo comencé a diferenciarlo uno del otro cuando tenían 12 años. Todo el mundo venía y veía dos pedacitos de carnes idénticas con una sola excepción en la faz de la tierra, la mamá. Tengo dos nietas idénticas y pasa lo mismo. La única persona que diferencia a esas dos niñas, Emma, hasta arropada las dos, es la mamá. Claro. Ni la abuela, ni yo, ni el padre dejamos de confundirnos y ya tienen 11 años. Sí. Entonces, esa relación tan íntima. Pero eso no tiene nada que ver con Pero, leyes, tiene que ver con la momentos, relación biológica. Pero es que la pregunta es la siguiente. En los primeros años de la infancia, ¿cuál de los dos es más importante para el niño? Mira, Primero, sí. los papás no amamantan. Y segundo, el único sonido que él conoce, el niño al nacer, es el latido de la mamá. Entonces, no hay una diferencia biológica que nos obliga a nosotros a establecer ciertos parámetros legales en términos de defensa para ese niño. Pues mira, yo no soy abogada, gracias a Dios, porque si no en las cortes hubiera un problema en esta ciudad. Pero puede ser que aquellas personas que propusieron o hicieron la propuesta de ley tomaron esos parámetros en consideración, aunque no fuesen los únicos. En la paternidad-maternidad no debe de haber una diferencia de quién es más importante y quién no, porque dentro de un espacio donde tú quieres criar a un ser humano balanceado, emocionalmente hablando, balanceado en todo su esquema de desarrollo humano, lo ideal, no necesariamente lo que se tiene que hacer, pero lo ideal es que estuvieran los dos padres presentes. Pero hay circunstancias donde ese esquema familiar no es el más saludable para el niño. Fátima, ya yéndonos propiamente al tema de lo que se conmemora, que es el mes de la mujer, después de que inició ese movimiento feminista en Rusia y también aquí en Nueva York, hemos tenido logros. ¿Cuáles son los logros que se pueden exhibir y cuáles son los retos que aún quedan por delante? Mira, logros han habido muchos y en muchas áreas. Más sin embargo, han sido muy pocos, esporádicos también, en vista de que tenemos tantos años en la lucha de reclamar ese espacio para la mujer. Hay una mayor participación de la mujer en el sector laboral, sin embargo todavía no tenemos una equidad salarial, esa es una lucha que continúa. Hay más mujeres en las universidades, sin embargo, las oportunidades laborales no son las mismas en comparación con su homólogo masculino. En los mismos espacios políticos, en los espacios políticos, la mujer es la que más participa. La que organiza en los partidos políticos son las mujeres. Las que están en la calle, no quiere decir que los hombres no lo hagan, pero en porcentaje la mujer se envuelve más cuando una mujer decide, yo voy a participar en esto, es porque está clara que lo va a dar todo. Sin embargo, los reconocimientos en esos espacios no son los mismos. Seguimos todavía, vuelvo y digo, en la lucha de que tenemos una participación en la boleta electoral porque hay dentro de la ley electoral un porcentaje designado. Se tuvo que designar 1% para que hubiese un crecimiento en la participación femenina en el espacio político. Si ese porcentaje no existiera, el porcentaje que es tan mínimo en República Dominicana, vuelvo y digo, un 17%, ese 17% estaría en dígitos de 1. Pero disculpa, Oscar, en este caso estuvimos hablando fuera del récord y es de que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen se habla de tanta igualdad y de tanta equidad, todavía no hemos logrado que una mujer sea presidenta de los Estados Unidos.
¿Tú crees que está eso cerca o todavía la sociedad estadounidense no ve posible eso? No, mira, Estados Unidos, por más potencia que reclame ser, que no lo es potencia en armas, ¿ok? Pero si nos vamos a lo que es los índices en educación, es horrible. Entonces, ese es otro tema. Exacto. Pero la política sigue siendo machista. Pero, independientemente, hay países donde hay ministras, hay países que están liderados por mujeres, pero esa no es la normalidad, ni tampoco quiere decir que los espacios gubernamentales ahora son equitativos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay una cosa interesante en términos de lo que se llamamos oportunidades, y es los países de la órbita de lo que era lo que llamaba el bloque soviético. Estamos hablando Polonia, el Báltico, Rusia y todo eso. Son los países con el mayor nivel de empresas dirigidas por mujeres en el mundo. Pero en ninguno de esos países que yo recuerdo, una mujer nunca llegó a ser presidente. Tanto así que en el caso particularmente de Rusia, a pesar de todas las cosas, usted iba al Politburo, inclusive al día de hoy, y no hay una mujer ni siquiera que esté cerca de ser presidenta del país. Ni lo va a estar. No, porque la segunda, la jefa de la Duma es una mujer. O sea que no podemos decir que no lo va a hacer. Y cuando hablamos de eso, Pakistán tuvo una presidenta mujer, y es un país musulmán. Y la India tuvo a Indira Gandhi, e Israel, con una religión altamente machista, tuvo a Golda Meir. O sea, hay casos, Oscar. Entonces decir que Rusia no va a tener una mujer porque es Rusia, como que es un poco. Bueno, pero sabemos cuál es el sistema tirano o dictatorial que hay en Rusia. Debe ser una pregunta. Exacto. Mencióneme un momento en la historia de Rusia en que Rusia ha sido más democrática y más libre que hoy. No, ahora mismo no me vendría un ejemplo. Bueno, tú viviste allá por muchos años no solamente y estudiaste, eso, entonces, no solamente eso. ¿qué tal si tú nos educas en ese sentido? Ninguno. Entonces, ninguno. ¿Qué te hace pensar? La pregunta es la siguiente: ¿qué le hace a usted pensar que Rusia es un país dictatorial? Pero no vamos a salir del tema. Espérate. No podemos salir del tema. Sí, y me gustaría que me invitara para que habláramos de eso. No. Lo que yo quiero establecer es lo siguiente: es que el problema de la mujer es un problema que tiene mucho que ver con el sistema cultural de cada país. Y un país puede ser dictatorial o no, y los derechos de la mujer pueden ser mayores o menores, independiente de que el país sea democrático o no. Y en el caso particularmente de Rusia, y traigo el caso de Rusia, es porque la mujer siempre ha jugado un papel histórico mayor que el hombre, porque por ley en Rusia a los 16 años el hombre se lo llevan al ejército y tenía que subir por ley por 23. Cuando usted va a Rusia y se encuentra que la mujer que hace la mayoría de los trabajos, los hombres tienen que pelear, porque la mujer es la que hace la agricultura, ordeña y todo eso. O sea, desde el punto de vista de integración de la mujer la mujer, Oscar, mira, déjame decirte algo. La mujer ha tenido una participación significativa en muchos espacios. Aquí no se está hablando de que si la mujer ordeña está en la que trabaja. Aquí se está hablando porque tú podrás tener en Rusia los espacios que tú quieras tener como pero no solamente en Rusia, pero Alemania permíteme también terminar, pero no quiere decir con esto que hay una libertad de ser y hacer. Exacto. No lo hay. Y sí quiero darle respeto al tema en el día de hoy, pero yo estaría más que encantada de venir para que habláramos de Rusia el otro día. Pero estamos hablando de los derechos de la mujer. Sí, de los derechos de la mujer. Pero no hay un derecho en un país donde tú sencillamente no puedes ni siquiera tener expresiones públicas sin consecuencias. No lo hay. De este pedestal tú te tienes que bajar, Oscar. No hay una libertad en Rusia, pero no estamos hablando de Rusia. Estamos hablando de que marzo, sobre todo el día 8, es el mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y lo que tenemos que hacer es traer luz
de que la mujer primero no debe de ser restringida a su género, que la mujer tiene capacidades, conocimientos, experiencias, que en realidad suma al desarrollo social, económico, cultural, político, en cualquier país en el que se le dé esa participación. Seguimos siendo un mundo machista en su mayoría. El que las mujeres hayan ocupen espacios en diferentes estrados no quiere decir que ya hemos logrado el objetivo de esa lucha constante en la que estamos las mujeres. De hecho, en nuestro país se celebra hoy en día y se ve como algo extraordinario que en la boleta electoral hayan 2 mujeres candidatas, cuando hay más de 30 y pico de partidos en República Dominicana. Entonces, ahí solamente, si vamos a un terreno mucho más local y nacional, no hay una equidad. Y el que vuelvo e insisto en que en la India, en algunos espacios de Rusia, mujeres hayan ocupado o estén ocupando espacios de importancia, independientemente si es la agricultura, una fábrica textil o una empresa. Ese no es un ejemplo para decir que a nivel mundial la mujer se le está dando el espacio que les merece. A propósito de que tú dices eso, el caso de la República Dominicana, donde existen en este momento 30 y tantos partidos políticos que van a conformar la boleta electoral, 2 mujeres, pero 2 mujeres que hay que preguntarse si tienen la posibilidad real de llegar al poder. O sea, mira, en ese caso particular. Sí, yo apuesto a mi candidata. Tiene todas las condiciones para llegar al poder. Y apostamos todo lo que estamos todos y todas las que estamos en el partido. Mas, sin embargo, hay que ver cómo el país reacciona. Y también es educar al país de que precisamente no se vea, por ejemplo, en mi caso, Virginia Antares Rodríguez, a la candidata porque es mujer. No, ¿qué es lo que ella trae? Virginia es una mujer sumamente capacitada, sumamente preparada, sumamente lista para gobernar el país. Mas, sin embargo, yo espero que el país, tanto en República Dominicana como en la diáspora, puedan tener una apertura de recibir ese mensaje que Virginia lleva a través de su candidatura para que le dé la oportunidad. Porque, disculpa, la sociedad ve a una mujer. O sea, exacto, no ve más de ahí. Mujer, oye, es una mujer ahí que quiere ser candidata, pero no se dedica el tiempo, Oscar, no se dedica el tiempo a ver esas propuestas y a ver la capacidad, como tú le estás diciendo, que son 2 mujeres, Virginia Antares y también está la profesora María Teresa Cabrera, que son 2 mujeres que están preparadas, pero la sociedad no ve su preparación detrás de ellas, sino ve la figura de una mujer y de antemano dice, una mujer no puede gobernar. Y de hecho, si tú vas a las redes sociales y ves los comentarios, hay muchísimos comentarios machistas donde una mujer, esa debería de estar en su casa, esa debería de estar enseñando que se ponga a tener hijos. Eso te da mucho que entender de cuál es el marco mental en cuanto al renglón político en nuestro país. Déjame hacer una pregunta. Si ella hubiera sido la candidata del PRM, ¿las probabilidades serían las mismas que las que tiene ahora? Te voy a decir, yo diría que sí. O sea, porque el país, no es cuestión, Oscar, de partido, que dicho sea de paso, Opción Democrática como partido es precisamente esa opción dentro de todos los partidos que tenemos en el país, de querer traer la buena política y que se vea que la política no tiene que ser por compra de las elecciones no tienen que ser por compra de cédulas y muchísimas otras cosas. Pero no es la primera vez que otro país tiene una candidata femenina. Otro partido que tenga otro candidato y no ha ganado. No es el partido, es el marco mental del país que todavía no acepta que una mujer, en este caso como Virginia Antares Rodríguez, tenga la capacidad que la tiene,
tenga la preparación que la tiene, que tiene una agenda gubernamental, un plan de gobierno excelente, todavía el país no cree que ella pueda tener la oportunidad de gobernar a nuestro país, porque dentro del machismo político todavía no se asume que una mujer pueda gobernar. Un hombre dentro de su marco mental no quiere dejarse gobernar por una mujer, y es una realidad cultural. Es una realidad cultural. Y eso se ve incluso hasta en el sector privado. Claro, en claro el sector que sí. privado. Yo leí antes de que ya terminamos, antes de terminar con Fátima, yo leí una historia hace unos días sobre una mujer en Europa que creó una empresa porque era matemática, era una matemática pura. Entonces su empresa no daba pie con bola porque era una mujer. Y entonces el esposo dijo, oye, ponte un seudónimo de hombre y ve a hacer las negociaciones que tú estás haciendo que te salen mal. Todos los negocios le salían mal porque era una mujer que iba a asumir eso. Entonces el esposo dijo, cámbiate el nombre, ponte un nombre de varón y todas las firmas, todas las propuestas que tú hagas, fírmala. Y ella se puso Steve. A partir de ahí su empresa comenzó a crecer y la gente comenzó a creer en ella, pero no sabían que detrás de ese nombre falso, Steve, estaba una mujer. Y ella muchas pudo autoras lograr su éxito empresarial y como matemática porque se cambió. Y es el marco Y es el mental de marco. quien consume, es el marco Bueno, mental de exacto. quien... sí. Yo quiero decir lo siguiente, terminando. En un país Breve. donde el 25% de las familias están dirigidos por un solo padre y es generalmente la mujer, saca del plano competitivo el 25% de las mujeres. Y yo creo que para el desarrollo de la mujer, el problema de que el 25% de las familias, de que ellas se vean obligadas a ser papá y mamá sin la ayuda correspondiente para crear equidad social, es mucho más importante que nosotros hablemos sobre eso, como el hecho de que si los hombres son machos, malos, cosas por el estilo. Pero ya es tema de otro. No, ese es otro. El próximo Que martes. podemos traerlo el próximo martes. Fátima vuelve con ese tema, Fátima. Ya tú sabes. Muchas gracias, Fátima. No, un placer como siempre. Nos vemos el martes, señores. Es una miniserie. Fátima Torres estará con nosotros el próximo martes. Pero ahora les invito a que veamos, ahora sí, las noticias locales con Rafael Díaz. El cuerpo legislativo está rechazando el enfoque cauteloso del alcalde Eric Adams para revertir los recortes presupuestarios. Aunque Adams ha prometido no más recorte a la policía de Nueva York, al departamento de bomberos y al departamento de sanidad, el consejo municipal dijo que es necesario restaurar los recortes a los servicios sociales y a las bibliotecas. Durante una audiencia presupuestaria ayer lunes, miembros del consejo destacaron la determinación de su equipo de que la ciudad tiene más de 3.000 millones más de ingresos fiscales de lo previsto. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que la administración de Joe Biden ha devuelto o ha deportado a más inmigrantes irregulares en los últimos 3 años que durante los 4 años del gobierno anterior de Donald Trump. En una entrevista, el jefe de migración de la Casa Blanca destacó que desde mayo pasado, Estados Unidos ha expulsado a más personas que en cualquier año desde el 2015. Sin embargo, la magnitud de la crisis migratoria en la frontera sur ha resultado en la llegada de más de 2.2 millones de inmigrantes en el 2023. Se agregaron al expediente comentarios sobre los precios de congestión de cientos de personas durante aproximadamente 10 horas de audiencias públicas. 4 sesiones concluyeron ayer por la noche. La Junta de la MTA tiene la próxima discusión de votación final. Cualquier cambio en el precio en las exenciones debe cumplir con el requisito legal de recaudar $1.000 millones al año. La discusión y votación de la Junta podría realizarse a finales de mayo. Los funcionarios de la MTA han dicho que creen que el proyecto podría estar en funcionamiento para el verano siguiente. Los tribunales tienen que pronunciarse sobre varios casos que impugnan las revisiones ambientales realizadas por la MTA bajo la dirección del gobierno federal. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.